2021 comenzó con la entrada en vigor a las modificaciones de las leyes del ISR, IVA, IEPS, así como al Código Fiscal de la Federación con la intención de fortalecer el sistema tributario. El colegio realizó el curso Resolución Miscelánea Fiscal los días 20 y 21 de enero. Rodolfo Jerónimo Pérez abordó el tema del ISR. Al respecto comentó que esta obligación para el pago de impuestos tiene como base el artículo 31 de la Constitución. En el caso de las tarifas de personas físicas, la última actualización que se le hizo a la tarifa tanto del artículo 96 como del 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta proviene del año de 2017, pero el artículo 152 establece que estas tarifas deben revisarse cuando la inflación acumulada desde la última fecha de revisión exceda del 10%. Entonces, de la fecha en que se revisó al día de hoy, la inflación acumulada ha rebasado el 11.4% y es ahí entonces que pues esto origina que para el año de 2021 se haya originado una actualización en la tarifa anual y por supuesto en la tarifa mensual, las de enajenación de bienes, las tarifas mensuales, tarifas semanales, etc. Y esto ocasiona en la práctica que observemos una ligera disminución en el impuesto sobre la renta en el caso de pagos por salarios. Aquí podemos ver en este cuadro, tenemos una tarifa comparativa de lo que fue el año de 2021 contra el año de 2020, tomando los mismos ingresos, un salario mínimo, 2, 3, 5 y 10 salarios mínimos. Aplicando lo que es la tarifa del impuesto sobre la renta y del subsidio al empleo, podemos apreciar aquí que en el año de 2020, en el caso de un salario mínimo, para un ingreso de un salario mínimo, que 4.307.68, si le aplicamos la tarifa vigente en el año de 2020, nos dio un impuesto sobre la renta de 249.78 y un subsidio al empleo de 382.46, lo cual origina que al trabajador no se le retuvo, sino se le pagó subsidio al empleo por 132.68, mientras que ese mismo cálculo para 2020 se le incrementa 2.96 pesos más, es lo que se le pagaría más por efecto de subsidio al empleo. Tenemos otra regla que se ha mantenido que, bueno, vale la pena retomarla nada más porque no a veces se presenta ese tipo de dudas y en una situación de pandemia como la que hemos pasado en este año de 2020, pues también ha pasado seguramente que algunas personas físicas pues han tenido que recurrir no necesariamente quizá a gastos médicos en México, sino quizá en el extranjero. Y derivado de eso, pues sabemos que cuando un extranjero te emite un comprobante, pues no es una factura, es un documento emitido de acuerdo a las reglas del extranjero. Pero eso, yo soy una persona física y lo quiero meter como una deducción personal. ¿Lo puedo deducir? No es FDI, no es XML, entonces, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Para poner en contexto el tema de la Ley de Ingresos, Ramírez Venegas marcó su participación en un análisis comparativo de las leyes 2020 versus 2021. Chequen todas las modificaciones que se tuvieron en el Código Fiscal de la Federación desde 2019 para 2020 y que obviamente este año del 2021 todavía siguen haciendo algunas adecuaciones. Todo va ligado a una cuestión de una mejor fiscalización por parte de la autoridad para poder identificar puntos de oportunidad de recaudación y que todas las cosas sean en una mayor forma optimizada y también estandarizada. El día de ayer Martín lo estaba comentando, una regla que viene de los pagos provisionales para efectos de ICR, donde ya va a venir prellenado la información de acuerdo a los FDIs emitidos y que ya te va a dar una sugerencia de cuál es lo que vas a pagar dentro de los pagos provisionales. Vamos a ver cómo nos vamos adecuando para diferentes regímenes que estamos hablando de cuestiones de flujo, que no nos basamos con lo devengado o con lo facturado, como pudiera ser el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y que la autoridad va a empezar a exigir pagos provisionales de acuerdo a los FDIs. Tenemos la regla 418, que hace referencia a los bienes y servicios de organismos internacionales sujetos a la devolución de IVA. Esta regla, en cuestión de una estructura, se lo estoy manejando en color amarillo, que es lo que está cambiando. Se está adicionando que para efectos de tener una resolución en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, entiéndase que yo tengo que cumplir los requisitos para efectos
de que estos organismos internacionales presenten esa solicitud de devolución. Y ojo, esta es una regla particular para organismos internacionales que tienen autorización aquí en México para poder operar y que por las compras, por las adquisiciones que pudieran estar teniendo de bienes o de servicios, pueden solicitarlo en devolución. Estos organismos, al final de cuentas, lo van a solicitar ante la ACANJIN y que tiene que cumplir los requisitos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, que como muchos de ustedes lo podrán observar, este artículo hace referencia a los requisitos formales para poder solicitar y realmente para poder ver los trámites necesarios para una devolución. Y se adiciona también en la solicitud de devolución, que sería el formato 3/IVA, que va a venir contenida en el 1A dentro de esta modificación que también les dije hace ratito, ya se incorpora en el anexo que salió publicado el día de hoy. El curso concluyó con el objetivo trazado: presentar las nuevas obligaciones fiscales que estarán vigentes durante 2021.